Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este servicio informativo. Los municipios del Austro realizaron propuestas para ser analizadas en la Asamblea Nacional. Más adelante les contaremos cuáles fueron estas iniciativas. Antes, revisemos otras noticias relevantes en los titulares. La Cancillería ecuatoriana solicitó un salvoconducto al gobierno de Reino Unido para Julian Assange. El vicepresidente Jorge Glass inauguró esta mañana la subestación Chorrillos en Guayaquil. La Asamblea Nacional posesionó a los 5 parlamentarios andinos para el próximo periodo de 4 años. Y en lo internacional, en Argentina, desde el mes de agosto rige un aumento en los sueldos del presidente Mauricio Macri y todo su gabinete. Iniciamos con la información. Tras conocer que Suecia archivó el caso en contra de Julian Assange, la Cancillería ecuatoriana solicitó a las autoridades de Reino Unido concedan con prontitud el salvoconducto al fundador de Wikileaks, quien se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres por 5 años. En una rueda de prensa que duró aproximadamente 20 minutos, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, afirmó que el gobierno ecuatoriano celebra la decisión de la fiscal sueca, Marianne Ny, de no imputar cargos a Julian Assange. Sin embargo, cuestionó que el proceso se haya demorado más de 4 años. La decisión de no imputar cargos implica el sobreseimiento del caso contra Julian Assange en Suecia. Esta decisión se produce tras la práctica de diligencias previas en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres en noviembre del 2016. Ratificó que el gobierno nacional mantiene en vigencia el asilo concedido al australiano, quien se encuentra en nuestra sede diplomática en Londres desde junio de 2012. La orden de detención europea que pesaba contra Julian Assange ya no está en vigor. El gobierno del Ecuador solicita a las autoridades del Reino Unido la concesión del salvoconducto que permita al ciudadano australiano disfrutar de su asilo en el Ecuador. El canciller expresó su preocupación ante las declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos, quienes habrían expresado su interés de reactivar acciones penales en contra de la organización Wikileaks y de Julian Assange por divulgar cables diplomáticos secretos de ese país. Que la protección del Estado ecuatoriano subsistirá mientras concurran las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo, en particular el temor de sufrir reales y potenciales actos de persecución política. La amenaza de enviar a Julian Assange a la cárcel y el hostigamiento en su contra debe terminar. Se debe respetar el principio jurídico de proporcionalidad. Finalmente, Guillaume Long recordó que el periodista australiano mantiene 7 años de detención arbitraria sin cargos, y de ellos 5 ha pasado en la embajada ecuatoriana, y detalló que en las próximas horas se desplegarán las capacidades diplomáticas de Ecuador para conseguir el salvoconducto a favor del fundador de Wikileaks. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el presidente de la República electo, Lenín Moreno, cumplió varias actividades esta semana. Una de ellas fue a recibir del Consejo Nacional Electoral las cartas credenciales, evento que se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. En este acto que se desarrolló el martes anterior, el Consejo Nacional Electoral entregó al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass las credenciales para que puedan ejercer la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente en el periodo 2017-2021. Creemos firmemente que las elecciones son procesos pacificadores, que hay que saber ganar con humildad y perder con dignidad. En su intervención, Lenín Moreno ofreció ser el presidente del diálogo y que asumirá nuevos retos para los próximos 4 años de gobierno. Defenderemos con ahínco, con cariño, con esperanza, con fe, todos los derechos y logros alcanzados en esta década.
A día siguiente se reunió a puerta cerrada con quienes serían integrantes de su gabinete. A la cita acudió el vicepresidente reelecto Jorge Glass. Según información del equipo de comunicación del mandatario electo, en dicha cita se habría analizado las acciones estructurales que aplicarían a partir del 24 de mayo, mientras que el jueves Lenín Moreno se reunió por más de una hora con ejecutivos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Esto como parte de su agenda de diálogo que impulsa antes de asumir la presidencia de manera oficial el próximo miércoles 24 de mayo. Le hemos expuesto al señor presidente básicamente que se encuentra él con una banca estable, con una banca productiva. Uno de los puntos importantes tratados en la cita fue el compromiso del presidente electo de conservar el esquema de dolarización. En el conversatorio también se abordaron temas relacionados con la economía y políticas del sector financiero. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Los concejales de Quito, Mario Guayasamín y Luis Reina, critican la actitud del alcalde Mauricio Rodas de querer politizar la transmisión de mando, acto al que asistirán decenas de invitados internacionales. La propuesta del vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, de declarar persona no grata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue rechazada por la mayoría de los concejales capitalinos, incluso por sus propios aliados. El concejal Mario Guayasamín dice que tanto el alcalde Mauricio Rodas como Del Pozo lo único que intentan es politizar un acto cívico, como es la posesión de Lenín Moreno como presidente de la República. Lo mínimo que esperábamos es que haya un equilibrio y que, como se plantea, no se politice el tema. Para Guayasamín, la posición del alcalde no es acertada, por cuanto hasta la fecha el mandatario venezolano no ha confirmado su asistencia al cambio de mando del 24 de mayo. A decir de Guayasamín, Rodas con este tipo de declaraciones no actúa con sensatez. Ya tenemos el caso del Vaticano, tenemos el caso de Washington, pero no podemos seguir cayendo en este tipo de imprudencias diplomáticas. Por su parte, el concejal Luis Reina también tiene su propio punto de vista. Debe preocuparnos qué pasa en México, debe preocuparnos qué pasa en Venezuela, debe preocuparnos qué pasa en el Ecuador, pero no podemos pensar solo en los que aparentemente la opinión internacional y las grandes cadenas tienden a llevarnos a pensar de una manera. Reina le pide al alcalde Mauricio Rodas que trabaje por la ciudad, pues actualmente la capital adolece de una serie de servicios. Por andar en esas contradicciones, no atienden a la ciudad y pretenden ser adalides de los derechos humanos. Así es que, alcalde, dedíquese a la ciudad. Hasta el momento, 11 presidentes han confirmado su presencia este miércoles. En esta lista no consta Nicolás Maduro. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El vicepresidente de la República cumplió agenda de actividades este viernes en Guayaquil. La entrega de créditos de desarrollo humano y la inauguración de la subestación Chorrillos en el puerto principal marcaron la jornada del segundo mandatario. Primero participó de la entrega de 1.157 créditos de desarrollo humano. Aquí el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y la ministra de Inclusión Económica y Social, Lidice Larrea, conocieron de cerca las condiciones de los emprendedores para el inicio de nuevos negocios y el fortalecimiento de los ya existentes. Lo ideal es que las personas dejen de cobrar un bono de desarrollo humano y se conviertan en emprendedores y que ellos pueden recibir mensualmente más ingresos que lo que recibían a través de esta herramienta. Los artículos expuestos, elaborados con manos ecuatorianas, son comercializados en varias ferias que realiza la cartera de Estado. Carolina Rodríguez, emprendedora, motiva a madres de familia a unirse al crecimiento económico del país a través del bono y crédito de desarrollo humano. Que se capaciten, que pongan su creatividad a volar, porque el mercado es amplio y uno con creatividad puede hacer muchas cosas. Ahora hay una prioridad para la economía popular y solidaria que no debe ser entendida como una economía de subsistencia, sino todo lo contrario, el primer paso para emprender, para producir, para crear. Seguido de esto, el segundo mandatario participó de la inauguración de la subestación Chorrillos, obra que contribuye al crecimiento económico y productivo del país, beneficiando de manera directa a provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Toda la infraestructura, toda la nueva capacidad de generación, todas estas instalaciones, a la final repercuten en beneficio de la gente. Podemos llegar con energía a sitios donde nunca antes habíamos llegado y tenemos una cobertura de 97%. Acabó la energía sucia, los apagones, estamos en una era
nueva, era moderna. La obra cuenta con tecnología de punta y personal altamente capacitado. Además, con esta infraestructura se garantiza la provisión del servicio eléctrico. Aparte de cumplir su rol de estación eléctrica del sistema de 500.000 voltios, también cumple un rol de regulación de voltaje que nos permite ahorrar adicionalmente unos 30 o 40 millones de dólares al año. Como parte de la inversión histórica del sector eléctrico en los 10 últimos años, se destinaron más de 80 millones de dólares para la construcción de esta obra. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En efecto, el primer mandatario, Rafael Correa, ha revalorizado la gastronomía ecuatoriana. Las preparaciones con mariscos son sus preferidas. Enseguida les presentamos los gustos culinarios del jefe de Estado. Son 38 años ya que Olga Corrales, quien junto a su madre y hermana preparan la tradicional tripa mixqui en el mercado de San Felipe, en La Tacunga. Doña Olga nos cuenta que conoció a Rafael Correa mientras vivió en Zumbagua como voluntario. De esto ya hace más de 2 décadas. Porque yo decía, el caserito está de candidato para presidente. Y cuando ya ganó, nosotros todos éramos alegres, felices. Nos poníamos contentos. Dice que consideran que el jefe de Estado es una persona humilde, ya que después de ganar la presidencia, seguía visitándolas. Él era, como se dice, una persona sencilla, que venía, se servía sentadito, incluso en la parte de adelante, aquí. Era una persona normal, decía que le encanta, venir para acá, y cuando está por aquí, sería un pecado no irse sirviendo la tripa mixqui que le encantaba. Y asegura que eso es lo que lo diferencia de otros mandatarios, quienes solo en época de campaña se los tenía por aquellos sitios y al llegar al poder no regresaban más. El primer presidente que ha venido por acá. El plato favorito de él era la tripa mixqui, pues que él siempre, cada que venía, él se iba, más que todo cuando sabía estar por aquí, por el sector, nosotros ya sabíamos estar pendientes que él ha de venir. Y le esperábamos con los brazos abiertos. Y es que la sencillez y el buen gusto por la comida nacional es una de las características del primer mandatario, quien además ha demostrado ser muy conocedor del tema gastronómico. ¿Le gustan los corviches o no? No, acá tengo... ¿Pero si ha probado o no? No, voy a probar. ¿Nunca probó corviche? No. Usted no ha vivido, Mashi. No, pero... Delicioso. Es que yo vengo a trabajar, no vengo como usted a comer ahí. Usted solo come. No, a trabajar vengo yo. Es típica comida de la costa, base verde y maní. Ya. Hay mucha comida en base a verde y maní, por ejemplo la cazuela. Durante los gabinetes itinerantes ha compartido con la ciudadanía los diversos platos ecuatorianos. Así nos cuenta José Maldonado, más conocido como el Mashi, quien sábado a sábado acompaña al jefe de Estado en sus enlaces ciudadanos. Rafael Correa fue una cosa totalmente diferente. De presidente yo creo que hasta mucho más se ha reunido con gente común y corriente. Y es sorprendente ver que se reúne con gente muy sencilla. Y comparte la comida con la gente sencilla y come la comida típica, común y corriente que es de nuestro Ecuador. En ese sentido yo veo una persona muy sensible, que no está con las exquisiteces de ser yo presidente y yo tengo una categoría diferente. Y asegura que siempre fue así, incluso antes de llegar al poder, y mucho más ahora como presidente, que ha tenido la oportunidad de degustar la comida típica en cada una de las ciudades del país. El caldo de salchicha, tigrillo, bolón, patacones. En la sierra también ha comido diferentes, el hornado, la fritada, diferentes comidas que ha probado y siempre mencionando las características y lo delicioso que es. Paul Vaca es dueño de las tradicionales guatitas de La Colmena, restaurante ubicado tras el Palacio de Gobierno. Él asegura que a su negocio familiar con más de 58 años de existencia, ningún exmandatario lo visitó, a pesar de estar a pocos pasos de la casa presidencial. Sin embargo, hubo una excepción. Es un privilegio que ha venido acá, porque ningún presidente desde que tenemos el negocio no ha pisado este local, para nada, nadie. Solo el presidente Correa. Cuenta que este plato típico que consta de papas, maní, panza y aguacate le gusta mucho al presidente. Ese día que tenía hora de almuerzo, entonces vino desde la presidencia y se sentó en esta mesa. Se comió unas guatitas
y le gusta el arroz, bastante le gusta el arroz. Y me pedía cocolón, pero no tenía cocolón, no se hace cocolón, como cualquier cliente. También reitera que se trata de un hombre tranquilo y sencillo. No le queríamos cobrar, pero no, es usted, este es su negocio, tome, sacó el billete y pagó. Estaban 6 personas. Rafael Correa, a pesar de ejercer la presidencia, conserva lo de un ciudadano común. Así lo demuestra día a día en sus múltiples actividades. Es más, gracias a su promoción personal de la comida nacional, consiguió revalorizarla y ubicarla como un agregado especial para los turistas. Es así que fue quien implementó los denominados campeonatos nacionales de hornado y encebollado, uno de sus platos preferidos. Campeonatos de los cuales él ha sido uno de los jurados. Inclusive cuando realiza almuerzos en Palacio, el menú es ecuatoriano. Un plato fuera de serie que le encanta al presidente. Los cangrejos a lo criollo, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional. Con arroz y... Ivana Paredes, Ecuador TV. ...2007... el país no contaba con inversiones en espacios estratégicos. 2017... $30.000 millones en inversión en sectores estratégicos. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes fueron posesionados en el Pleno de la Asamblea Nacional los 5 parlamentarios andinos y sus respectivos alternos para un periodo de 4 años. Como pocas veces ocurre, el Pleno del Parlamento sesionó en viernes para, como manda la ley, posesionar a los parlamentarios andinos 5 días después de la primera convocatoria plenaria. Y fue el presidente José Serrano quien tomó el juramento. Quedan ustedes posesionados de sus cargos como parlamentarios y parlamentarias andinas. Felicitaciones. En el Pleno, Hugo Quirós, en representación de los 5 parlamentarios, fue quien dio el discurso, donde se refirió a lo que será su gestión durante los próximos 4 años. Nuestra propuesta se basa en reformar nuestra labor actual por una relación de colegisladores. Pamela Aguirre también fue elegida y dice llegar con una agenda que se enfoca en la potenciación del turismo y el rol de la juventud en la región. Impulsar un circuito turístico andino para que los ciudadanos del mundo conozcan, no de forma aislada Ecuador, Colombia, Chile, sino que lo hagan mediante un circuito turístico andino. Para eso tenemos que luchar. Mientras que Patricia Terán del Partido Social Cristiano manifestó que su agenda está relacionada con fortalecer los nexos comerciales entre los países miembros de la comunidad andina. Promover estas relaciones comerciales, queremos promover las relaciones con la CAN e incluso llegar a traspasar estas fronteras. Ahora asambleísta, quien durante el periodo anterior fuera parlamentaria andina, Silvia Salgado, cree fundamental los procesos de integración que se han llevado adelante, pero considera que debe haber participación en los espacios de legislación nacionales. Que los parlamentarios andinos sean parte de las comisiones legislativas, que iniciemos sin voto, pero que seamos parte. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los asambleístas del Bloque País, electos en la provincia de Azuay, buscan diálogos con distintos sectores para recoger planteamientos y llevarlos al debate en el legislativo. Este es el caso de los municipios del Austro, desde donde se realizaron varias propuestas. La invitación la realizaron los asambleístas de Azuay por el movimiento Alianza País. Afirman que dentro de su propuesta legislativa está el escuchar los planteamientos de los gobiernos autónomos descentralizados. Y poder arrancar con esos planteamientos de ustedes y hacer un trabajo de equipo. Esa es nuestra filosofía. Diálogo con todos los sectores, que es lo importante. Solo así podemos hacer las leyes que la Azuay, que el Ecuador necesitan. Para que ustedes puedan ayudarnos con sus insumos, con su visión desde el territorio, que es lo que se tiene que incorporar. Por eso este espacio de diálogo es bienvenido por los alcaldes de todos los cantones azuayos. Desde aquí se hacen propuestas para que la recién instalada Asamblea Nacional debata en el Pleno. Entre estos es el tema de la devolución del IVA. Ahora planteamos, hace 2 meses atrás, que sea de manera directa. Lo más emergente es legalización de tierras, en vista de que nosotros tenemos un problema del 70% del territorio de Ponce Enríquez está concesionado, áreas mineras.
Los alcaldes de los cantones orientales de Azuay, cuyos municipios se benefician de las regalías a las comunidades en las que se genera energía eléctrica, esperan que la ley se amplíe y así tener mayores ingresos. El tema de la ley 047 para que pueda ser revisada, que ya no se incluya solamente el tema de la central hidroeléctrica Pauta, sino también Soplador, Amansar y las otras que están dentro de la región entre Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Propuestas que los asambleístas del Bloque País llevarán al Pleno de la Asamblea. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y varias obras de fundamental importancia se entregaron en Yachay, Ciudad del Conocimiento. Una supercomputadora y la primera piedra en la fábrica de buses y automóviles utilitarios forman parte del desarrollo de este proyecto en Urcuquí, provincia de Imbabura. Kinde 1 es el nombre de la supercomputadora más importante de Latinoamérica y entró a operar en la Universidad Yachay Tech. Esto nos ahorra mucho dinero en términos de la productividad de las empresas de base tecnológica. Una verdadera revolución informática depende de estos equipamientos, de estas supercomputadoras. IBM colaboró en la instalación de esta tecnología de última generación, además de invertir 24 millones en una biblioteca de algoritmos que junto a la Kinde 1 permitirá desarrollar estudios de Big Data y dotar al país de sistemas más precisos para pronósticos de tiempo, prevención de desastres naturales e incluso una malla de defensa contra ataques cibernéticos. Tener un supercomputador lo eleva a Yachay a niveles de las grandes universidades y de las grandes plazas tecnológicas a nivel mundial. Este supercomputador, por sus características, está fácilmente dentro de los 1000 supercomputadores más potentes a nivel mundial. Significa proyectarle al país a una nueva etapa de desarrollo. Posteriormente, en el Centro de Innovación de Yachay se realizó el Rally ADN de Emprendimiento, en donde 200 estudiantes de colegios y universidades del país participaron desarrollando ideas de emprendimiento. No queda solamente con adquirir conocimiento, sino más bien aplicarlos en nuevas ideas y sacar adelante con productos. Yachay se integra a la comunidad. Se inauguró el Centro Comercial Las Manuelas, en donde se entregaron las llaves de locales comerciales a 19 pequeños empresarios que brindarán productos y servicios con valor agregado como restaurantes, gimnasios y artesanías en un espacio moderno. El gerente general de Yachay está dando la oportunidad, más que todo al pueblo de Urcuquí, de venir y afincar sus negocios acá. A pocos metros se entregó un CIBB único en su tipo que acogerá a 100 niños y niñas del sector durante su primera infancia, beneficiando a la comunidad y aportando el desarrollo integral de los más pequeños. Las flamantes instalaciones quedaron aperturadas con el corte de una cinta. Que estos niños puedan venir acá a este centro con esta infraestructura de primera calidad, con los servicios de primera calidad que definitivamente nuestros niños lo merecen, es realmente muy importante para nosotros. Parece bien para nosotros también igual poder trabajar tranquilamente, dejarle a nuestros hijos y se le ve que está seguro aquí. Finalmente se colocó la primera piedra en las 10 hectáreas donde se levantará la fábrica Cetrus Ecoí, la cual implica una inversión privada de $45 millones y estará lista en 8 meses. Se dedicará a la construcción de buses y automóviles utilitarios con el 60% de componentes nacionales, reduciendo las importaciones y aportando al cambio de la matriz productiva. Pasamos de una lógica en la cual el empresario ecuatoriano genera acumulación de riqueza a partir de la comercialización de bienes importados versus la instalación de una manufactura de altísimo valor agregado y generación de tecnologías propias. Que con seguridad, en corto tiempo más, solventarán exitosamente los requerimientos de nuestros ciudadanos, clientes, empresas e instituciones. Obras que van haciendo realidad el sueño de la ciudad del conocimiento, que en un espacio de 4.800 hectáreas combina generación de conocimiento con el emprendimiento y el desarrollo de nuevas industrias. César García, Ecuador TV. El presidente Correa le devolvió la autoestima al pueblo ecuatoriano. El ecuatoriano de hoy es un ecuatoriano mucho más convencido de su país, mucho más orgulloso de las obras de su país, que sale con la frente en alto al exterior para oír y escuchar cómo le hablan bien de las realizaciones de su país,
del crecimiento de sus exportaciones en materia de banano, en materia de camarón, en materia de cacao, que de alguna manera se pasea por esas autopistas con su familia, disfrutando de unos sitios paradisíacos que antes estaban reservados para unas élites. Creo que ese sentimiento de sentirse mucho más orgullosos de los que tienen los ecuatorianos, de sentirse mucho más orgullosos de lo que estaban antes de comenzar el gobierno del presidente Correa, es el mayor legado que él le deja a la historia de este querido y entrañable país. Seguimos con más noticias para usted. La parroquia de Mindo cuenta con nuevas obras de alcantarillado y agua potable que le permitirán continuar impulsando actividades como el turismo en la zona. 1.6 millones de dólares se invirtieron gracias al apoyo del Banco Nacional de Desarrollo. Se trata de la ampliación y optimización del sistema de agua potable y alcantarillado para Mindo. Esto contribuye a mejorar la calidad de vida y la capacidad turística de esta zona ubicada en el noroccidente de Quito. Que son obras tan nobles que no solamente están velando por la seguridad del metro cuadrado en el que podemos vivir, sino que además acota un importante saneamiento ambiental a nuestra parroquia. Estas obras han sido esperadas por años por los pobladores, quienes reconocen los beneficios de poder contar con agua limpia y de esta forma poder atender a una población flotante de turistas de 15.000 personas y beneficiar a 1.800 usuarios. Nunca hemos tenido un agua potable, siempre hemos estado con esas aguas, siempre que estaban sucias y estábamos utilizando eso para bañarnos, para todo. Entonces ahora yo agradezco por esta obra. Que esta obra es muy importante como para la salud de todos los mindeños y todo el país ecuatoriano, porque en verdad Mindo es un lugar turístico. Esto fue posible gracias a un préstamo de 1.6 millones de dólares del Banco de Desarrollo a las autoridades del GAD municipal de San Miguel de los Bancos, generando un significativo aporte ambiental y sanitario. Aquí hay miles de horas de trabajo físico, intelectual, y no podemos desmayar. Las plantas cuentan con tecnología de punta utilizando el sistema de gas cloro en el proceso de potabilización, como en la depuración de aguas residuales. Las grandes obras del cantón, las que no se miran porque están enterradas bajo tierra, ya están ejecutadas. De esta forma, este polo de desarrollo turístico en la cabecera norte de Pichincha podrá generar empleo, bienestar y calidad en la atención a quienes llegan a deleitarse de las maravillas naturales de Mindo. César García, Ecuador TV. En efecto, noticias del resto del planeta. El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de sanciones contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por considerarlos responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional de ese país y de haber permitido al gobierno de Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, rechazó estas sanciones que intentan coaccionar e intimidar la función de los magistrados. Permaneceremos atentos a que el Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución no sufra las consecuencias de estas agresiones personales, pero que tienen como única finalidad postrar la convicción jurídica de estos honorables magistrados de la República. Venezuela no reconoce medidas unilaterales extraterritoriales. En el territorio nacional rigen las leyes de la República exclusivamente. Nosotros no repudiamos y desconocemos la pretensión de estas sanciones. Y en Argentina se decretó el aumento del 20% en los salarios del presidente Mauricio Macri y su gabinete. Además, se reabre el caso del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Más en el siguiente resumen. En Argentina, mientras los docentes marchan por una paritaria para conseguir un aumento salarial digno y el cual fue negado por el presidente Mauricio Macri, en las últimas horas se conoció que el mandatario tendrá un aumento de sueldo desde agosto. Este aumento del 20% también será para todo su gabinete. Fueron publicadas las imágenes del momento del accidente en Times Square cuando un hombre embistió a los peatones en una acera.
causando la muerte de una joven e hiriendo a otras 22 personas. El conductor de 26 años fue identificado como Richard Rojas e hizo su primera comparecencia ante un tribunal en Nueva York. Es acusado de asesinato en segundo grado, 20 cargos de intento de asesinato y homicidio vehicular agravado. Un juzgado de El Salvador ordenó reabrir el caso del asesinato a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta decisión se toma en base a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía decretada el año pasado por la Corte Suprema. El religioso fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 mientras oficializaba una misa. Masiva participación en las elecciones presidenciales en Irán. Durante todo el día se observó largas filas en las escuelas y sitios religiosos como mezquitas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto una vez que el horario fuera extendido. En la contienda se elegirá la continuidad del proyecto reformista moderado por el actual presidente Hassan Rouhani o el regreso al poder de los conservadores bajo el liderazgo del clérigo Efraín Erazi. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Muy bien, y así finalizamos este servicio informativo. Le invitamos a que continúe en la programación de Ecuador TV. Más noticias a partir de las 21 horas. Los esperamos.